En las afueras de un pueblo olvidado por los mapas, donde los caminos se estrechan hasta volverse silencio y el viento sopla como si arrastrara secretos viejos, una niña de 12 años encontró algo enterrado entre piedras. Tierra húmeda y ramas secas. No sabía que dentro había un hombre aún con vida. No sabía que era uno de los hombres más ricos del país. Pero sobre todo, no sabía que su historia estaba a punto de enredarse con la de él para siempre. Era finales de invierno, y la tierra todavía estaba fría y mojada. Las montañas cercanas dejaban caer una bruma espesa sobre el valle. Los árboles desnudos parecían dedos apuntando al cielo, y el aire tenía el olor amargo de la leña quemada y la soledad. Lucía Herrera, 12 años, delgada como un suspiro, caminaba sola por los márgenes de un antiguo campo de cultivo. Llevaba una mochila rota colgando de un solo hombro, llena de objetos inútiles que para ella eran tesoros, una cuchara de metal oxidado, una linterna sin pilas, un pañuelo con iniciales bordadas. Una cinta azul desteñida que usaba para sujetarse el cabello. Desde que su madre había desaparecido, nadie cuidaba de ella. Vivía entre cobertizos abandonados y contenedores de basura. Comía lo que encontraba, dormía donde podía. Y aunque a veces creía que ya nada podía sorprenderla, esa tarde el mundo le demostró lo contrario. Se había agachado a recoger un pedazo de lata cuando escuchó un sonido sordo bajo sus pies. Toc toc. No era un animal. Ni una raíz. Era algo más. Curiosa, comenzó a excavar con las manos. Rompió sus uñas, se llenó de barro los brazos, apartó piedras. La tierra cedía fácil, como si hubiera sido removida hacía poco. Minutos después, sus dedos chocaron contra algo duro, una tapa de madera cubierta por una lona plástica. Con esfuerzo, la levantó. Un golpe de aire viciado y húmedo le dio en la cara. Se cubrió la boca. Dentro, en un espacio apenas más grande que una caja, había un cuerpo. Pero no era un cadáver. Los ojos del hombre parpadearon lentamente, su boca se movió sin fuerza. Estaba atado, cubierto de tierra, con un tubo de plástico apenas visible junto a su cara. Lucía contuvo el aliento. No entendía lo que estaba viendo, pero su corazón sabía una sola cosa: ese hombre aún estaba vivo. Se inclinó, temblorosa, y le acercó agua de una botella vieja. Él bebió en silencio, con lágrimas cayéndole por las sienes sucias. Entonces, con una voz quebrada, ronca, casi apagada, susurró algo. Una sola frase que le atravesó el pecho como una aguja. Dile a mi hija, que no me olvidé de ella. Lucía se quedó paralizada. Apretó la botella contra su pecho. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No por miedo. No por dolor. Sino porque entendió que aquel hombre hablaba también por ella. Lo ayudó a salir, arrastrándolo como pudo hasta un lugar seguro. No sabía su nombre. No sabía su historia. Pero en su mirada vio algo familiar: abandono, culpa, ternura. Lo que no sabía era que ese hombre era Héctor Ballesteros, el millonario desaparecido hacía más de un año. Y que salvarlo la metería en una red de mentiras, traiciones y secretos que pondrían precio a su cabeza. Porque en ese instante, en medio de un campo vacío, una niña pobre no solo había salvado una vida, había despertado un pasado que muchos querían enterrar para siempre. La cabaña donde Lucía había llevado al hombre era poco más que una estructura vencida por el tiempo, oculta entre las sombras del monte, en una zona que ni los pastores se atrevían a cruzar. Los tablones estaban carcomidos por la humedad, y el techo, medio hundido, dejaba entrar el aliento del viento como si fuera un intruso. Allí, entre el olor a madera podrida, tierra mojada y ceniza vieja, se desarrollaban los primeros instantes de una historia que ninguno de los dos habría imaginado jamás. El hombre descansaba sobre un colchón improvisado con sacos de escombros, cartones húmedos y un par de mantas deshilachadas. Su respiración era frágil, como si cada inhalación le costara atravesar el umbral de la vida. Lucía había reunido todo lo que tenía para calentarlo: ramas secas, papeles viejos, y una olla oxidada convertida en improvisado brasero. La llama era débil, pero suficiente para ahuyentar el frío que se colaba por las grietas. Esa noche, mientras él dormía,
Lucía no pudo cerrar los ojos. Desde una esquina de la cabaña, se quedó observándolo con una mezcla de desconfianza, curiosidad y algo que no sabía cómo nombrar. Tal vez compasión. Tal vez miedo. El rostro de aquel hombre, aunque pálido y cubierto de mugre, conservaba detalles que le resultaban extraños, las manos suaves, las cejas perfectamente recortadas. La marca apenas visible de una pulsera de oro en la muñeca. Ese hombre no era uno más de los olvidados. No había pasado su vida en la calle. Venía de otro mundo. Uno mucho más alto. Mientras el fuego chispeaba de forma irregular, Lucía pensaba. En los ojos entreabiertos del hombre había algo que le inquietaba. Algo que no parecía encajar. Su mente se llenaba de preguntas: ¿quién lo había enterrado con vida? ¿Por qué le habían dejado una ventilación, como si no quisieran matarlo de inmediato? ¿Y por qué ella, precisamente ella, tenía que haberlo encontrado? Cuando la oscuridad comenzó a ceder lentamente ante la luz grisácea del amanecer, el hombre abrió los ojos por primera vez con verdadera lucidez. Parpadeó varias veces, tratando de enfocar, y después giró lentamente la cabeza hacia Lucía, que seguía sentada, con las piernas cruzadas y una rama en la mano. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz rasposa, casi un susurro que parecía arrastrar arena. Lucía no respondió de inmediato. Se limitó a levantarse, caminar hacia él con paso lento y colocar junto a su mano un pedazo de pan endurecido y una botella de agua. Lejos de donde estaba, respondió finalmente, con una frialdad que no se correspondía con su edad. Y más vivo de lo que debería estar. El hombre trató de incorporarse, pero una punzada en las costillas lo hizo gemir. Volvió a recostarse con dificultad. Lucía se agachó a su lado, lo observó durante unos segundos y luego preguntó: ¿cómo se llama? La pregunta parecía inocente, pero en el tono de su voz había una carga de peso. El hombre vaciló. Frunció el ceño, y se llevó la mano al pecho como si buscara algo que no estaba. No tenía cartera, ni pulsera, ni identificación. Parecía haber sido despojado de todo lo que podía definirlo. No lo recuerdo, dijo al fin, sin apartar la mirada del techo en ruinas. Lucía arqueó una ceja. ¿No lo recuerda, o no quiere decirlo? El hombre giró la cabeza hacia ella. Esta vez había algo distinto en sus ojos, no era miedo, ni incertidumbre. Era una profunda tristeza. No estoy seguro de querer saber quién era. Por primera vez desde que lo había desenterrado, Lucía sintió un cosquilleo que no venía del frío. Había en esas palabras una renuncia, un deseo de olvido que no nacía del terror, sino del remordimiento. De algo oscuro que aquel hombre arrastraba desde antes de quedar atrapado bajo tierra. Mientras él intentaba comer lentamente, a unos kilómetros de allí, en una gasolinera abandonada y cubierta de grafitis, una camioneta negra sin matrícula se detenía sin hacer ruido. El motor se apagó antes de que las puertas se abrieran. Dos hombres bajaron. El mayor, de unos 60 años, vestía traje sin corbata y gafas oscuras. El otro, más joven, iba con jeans y chaqueta militar, y tenía la mandíbula apretada como si llevara semanas sin dormir. El joven sacó del bolsillo una especie de rastreador. Era pequeño, de apariencia casera, y tenía la pantalla rajada. Lo encendió con cautela. Una señal apareció, tenue y roja, justo en el borde del bosque. La señal se apagó aquí anoche, murmuró, sin levantar la vista. El hombre del traje chasqueó la lengua. ¿Y qué pretendes hacer? ¿Rastrearlo a pie entre los árboles como si esto fuera una maldita película? El joven no respondió. Guardó el dispositivo y miró hacia la línea de árboles, envueltos aún en la niebla. Cuando habló de nuevo, su voz sonó seca. Si alguien lo encuentra antes que nosotros, ya no podremos tapar esto. El otro no replicó. Se limitó a encender un cigarro con dedos temblorosos. Ambos sabían que la ventana de tiempo se estaba cerrando. De vuelta en la cabaña, el hombre comenzaba a recuperar algo de fuerza. Lucía le limpiaba las heridas con agua hervida en una lata vieja. En sus manos pequeñas y temblorosas había precisión, y en sus gestos, una ternura que contrastaba con el lugar hostil en que vivían. ¿Tiene enemigos?,
Preguntó de pronto. El hombre respiró hondo. Miró el techo. Probablemente muchos, aunque no sé por qué. Tengo imágenes sueltas. Una niña corriendo en un jardín. Una mujer gritando. Después, sangre. Mucha sangre. Lucía se apartó. Se quedó inmóvil, observándolo con los ojos muy abiertos. ¿Sangre? Él asintió levemente. Creo que, alguien murió por mi culpa. La atmósfera dentro de la cabaña cambió. Era como si el aire se espesara. Lucía dio un paso atrás, como si acabara de encenderse una alarma que ella no sabía cómo apagar. Sus dedos comenzaron a moverse con nerviosismo. ¿Usted hizo algo malo? El hombre cerró los ojos. No contestó. Pero una lágrima silenciosa cayó por su mejilla. Y eso, de alguna manera, fue peor que cualquier confesión. Lucía se giró. Estuvo a punto de abrir la puerta y marcharse. Todo su cuerpo se lo pedía. No quería cargar con un asesino. No quería sentirse cómplice de alguien que merecía estar muerto. Pero entonces, cuando tenía la mano en el picaporte, la voz del hombre la detuvo. Vi tu cara antes, en un periódico viejo. Hace años. Tú no deberías estar viva. Lucía se giró lentamente. Sus pupilas se dilataron. Una presión invisible le oprimió el pecho. ¿Qué dijiste? Él volvió a abrir los ojos, con esfuerzo. Y con una sonrisa triste, rota, sin maldad pero cargada de pasado, le dijo. No lo recuerdas, pero yo sí. Y en ese instante, algo en Lucía se quebró. Como si el pasado que creía enterrado hubiera estado cavando desde el otro lado, todo este tiempo. El amanecer no trajo consuelo ni claridad. Fue un amanecer mudo, pálido, casi desdibujado entre la bruma espesa que se arrastraba entre los árboles como una criatura dormida despertando de forma lenta y peligrosa. Lucía abrió los ojos con una sensación de alarma que no nacía de un ruido concreto, sino de una inquietud clavada en el pecho como si algo, invisible pero presente, se estuviera deslizando hacia ellos desde el otro lado del bosque. Tardó unos segundos en recordar dónde estaba, en recuperar la conciencia del día anterior y todo lo que arrastraba, el descubrimiento del hombre enterrado, su confesión confusa, su rostro cruzado por cicatrices del miedo. Y sobre todo, aquella frase, yo te vi antes. Él ya estaba despierto. No había dormido, lo supo por el modo en que se mantenía quieto, demasiado rígido, con los ojos abiertos pero perdidos en un punto indeterminado de la pared. Lucía notó que no se trataba de simple insomnio, sino de algo mucho más profundo, un estado de vigilancia que solo tienen quienes han aprendido, a fuerza de golpes y traiciones, que dormir puede ser una sentencia. Él le dirigió una mirada fugaz, como si intentara adivinar qué tanto recordaba a ella de la noche anterior. Voy, nos vamos, dijo él, sin alzar la voz, pero con la certeza de quien no dejará espacio a discusiones. No estamos seguros aquí. Anoche sentí pasos, más de uno. Lucía no respondió de inmediato. Caminó hacia la esquina donde guardaba su pequeño botín, un puñado de herramientas, una navaja oxidada, y el oso de peluche sin ojo que arrastraba desde hacía años. Observó sus posesiones como si fueran reliquias de un mundo que ya no existía y, después de un largo silencio, asintió. Aceptaba la huida. Aceptaba el peligro. Pero aún no confiaba. Mientras recogían lo poco que podían cargar, el hombre habló sin mirarla. Su voz era baja, constante, como si estuviera midiendo cada palabra para que ninguna cayera fuera de lugar. Me llamo Hugo. Hugo Rivas. No te lo dije antes porque no estaba seguro de quién era. Lucía lo observó de reojo, entre el movimiento de empaquetar y los pasos que daba hacia la puerta. ¿Y ahora sí lo estás? No del todo. Pero recordé algo más. Anoche, cuando cerré los ojos, no vi rostros, ni nombres, vi números. Unos coordenadas, una secuencia. Una especie de combinación. Y sangre. Mucha. Aquellas palabras cayeron como piedras en el suelo de madera. Lucía sintió un escalofrío, no porque hablara de sangre o de números, sino porque percibió que no lo decía con miedo.
Lo decía como si algo dentro de él lo guiara hacia eso, como si formara parte de una verdad que aún no podía articular, pero que ya comenzaba a marcarle el rumbo. No tardaron en salir. El bosque estaba silencioso, demasiado. Ni los pájaros cantaban. Solo el crujido de sus pasos entre la hojarasca rota, el leve zumbido del viento entre las ramas y el rumor lejano de algo que se acercaba y aún no tenía forma ni nombre. Caminaban uno junto al otro, sin hablar, pero alertas. Él mantenía el paso firme, como quien conoce bien los senderos, aunque sabía que sus recuerdos aún eran apenas pedazos dispersos en una tormenta. Ella, por su parte, no dejaba de girar la cabeza, como si esperara que de entre los árboles emergiera una sombra con rostro conocido, alguien del pasado, o peor aún, del que nunca quiso saber. Cuando el sol comenzó a romper la niebla, llegaron a un claro. Allí, semioculto entre ramas secas y maleza, descansaba lo que alguna vez fue una cabaña de cazadores. La estructura estaba en ruinas, pero las paredes aún resistían y el suelo, sorprendentemente, no se había hundido. Hugo la inspeccionó con rapidez, como si tuviera el mapa del lugar grabado en los huesos. Y entonces se detuvo frente a una de las tablas del piso. Se agachó, la golpeó 2 veces, y la levantó con cuidado. Debajo había una pequeña caja metálica, cerrada con un candado oxidado. No parecía gran cosa. Hasta que lo miró con los ojos entrecerrados y dijo: «Aquí es donde todo empezó». Lucía sintió que se le secaba la boca. No sabía si era verdad o una de esas frases que la gente usa para sonar dramática. Pero algo en su voz, en su forma de pronunciar cada sílaba, hacía que todo sonara irremediablemente real. «¿Qué hay dentro?», preguntó. «No lo sé. Pero si la abrimos, ya no habrá vuelta atrás». El silencio fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse. Fue entonces cuando un sonido inesperado rompió la calma, una explosión sorda, lejana, pero inconfundible. Venía del norte. Lucía se giró instintivamente. Hugo también. Sabían lo que significaba. Alguien estaba eliminando los rastros. Alguien los buscaba y había comenzado a cerrar caminos. «Nos encontraron», dijo él, y por primera vez en su voz hubo un temblor casi imperceptible. «No es solo por mí. Es por ti. Tú también sabes algo, aunque aún no lo recuerdes». Lucía lo miró, paralizada por un miedo antiguo que no sabía explicar. Sintió que algo dentro de ella, algo dormido por años, comenzaba a despertar. ¿Y si lo que olvidé, no quiero recordarlo? Hugo sostuvo su mirada con una calma profunda y terrible. El problema no es lo que olvidaste. El problema es lo que hiciste después. Y con esas palabras, la historia dio un giro. No se trataba solo de un millonario enterrado ni de una niña huérfana que lo había salvado. No era una casualidad. Ni siquiera era destino. Era algo que ambos habían empezado, juntos o por separado, hacía mucho tiempo. Y ahora, los estaban obligando a terminarlo. Porque había una verdad peor que cualquier mentira, la de uno mismo. El cielo, cubierto por nubes bajas y densas, no permitía que el día terminara de nacer. Una luz gris, opaca y pesada, envolvía la cabaña abandonada como si el tiempo mismo se hubiese detenido justo antes del desastre. Dentro, Lucía se encontraba sentada junto a una ventana rota, los codos apoyados sobre las rodillas y el rostro hundido en las manos. No lloraba. No temblaba. Simplemente, respiraba hondo, como quien necesita que el aire le diga que aún existe. Frente a ella, en el suelo de madera astillada, descansaba la caja metálica que Hugo había desenterrado, intacta y cerrada como si contuviera el latido de algo que no quería volver a la vida. Él, de pie, apoyaba la espalda contra la pared opuesta, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando la caja con una mezcla de temor y resignación. Había estado así durante horas, sin decir una palabra, como si esperara que algo, una señal quizás, le dijera si debían abrirla o no. No se trataba simplemente de una caja, lo sabían los dos, sino de una frontera, una vez traspasada, sus vidas, ya demasiado marcadas, no volverían a ser las mismas. ¿Por qué lo enterraron?, preguntó Lucía de pronto,
rompiendo el silencio con una voz quebrada que parecía no pertenecerle. Hugo levantó los ojos. Tardó unos segundos en responder, no porque no supiera qué decir, sino porque las palabras, cuando son verdaderas, tienen un peso que no siempre uno está dispuesto a cargar. Porque sabían que no hablaría hasta que alguien como tú me encontrara. La frase flotó en el aire como una amenaza suspendida, como una hoja que cae pero nunca toca el suelo. Lucía lo miró entonces, por primera vez con los ojos bien abiertos, intentando leerle el rostro más allá de las palabras, buscando en sus gestos, en el leve temblor de sus manos. En la forma en que sus labios se apretaban al final de cada frase. Y en ese momento, comprendió algo que aún no tenía forma concreta: Hugo no era solamente una víctima. Había sido parte de algo, lo había aceptado, tal vez incluso lo había iniciado. Y ahora cargaba con ese peso como se carga un cuerpo en los brazos, con esfuerzo, con arrepentimiento, pero sin la posibilidad de soltarlo. Cuando me enterraron, continuó él, con la mirada fija en la caja, como si cada palabra la oxidara un poco más, no lo hicieron para matarme. Lo hicieron para esconderme. No de la policía, ni de enemigos. Me escondieron de mí mismo. Sabían que si despertaba, lo recordaría todo, y hablaría. Lucía se levantó despacio. Caminó hasta él, colocándose a su lado, sin tocarlo, sin buscar consuelo ni ofrecerlo. Ambos sabían que aún no era el momento. Se quedaron así durante unos segundos, en silencio, hasta que la niña habló, con una voz firme que no sabía que tenía. Yo también siento que olvidé algo. Algo importante. Algo que no quiero recuperar, pero que me busca cada noche. Hugo la miró entonces, con una mezcla de asombro y pena. Por eso estás conmigo, dijo. No para salvarme. Sino porque lo que me hicieron, también te lo hicieron a ti. Un golpe seco interrumpió la conversación. Venía de fuera. No era un disparo, ni una explosión. Era algo peor, el sonido exacto del silencio quebrándose. Ambos se giraron, los músculos tensos, el corazón acelerado. La puerta crujió levemente. Un papel doblado había sido deslizado bajo ella, como un susurro hecho materia. Lucía se agachó, lo tomó con cautela y lo desdobló. No era una carta. Ni una amenaza. Era un dibujo infantil, trazado con lápiz de colores, una niña con un oso de peluche sin un ojo, y un hombre sin rostro, rodeado de árboles ennegrecidos por llamas. Hugo lo miró y palideció. Dio un paso atrás, como si ese simple trozo de papel quemara. No puede ser, murmuró. Esa imagen la vi hace años. Pero nunca supe de dónde venía. Lucía, sin entender, sintió un vértigo profundo. Ese dibujo no solo representaba a una niña parecida a ella. Era su propio trazo. Esa era su letra. Esos eran sus colores. Era su dibujo. Un dibujo que nunca recordaba haber hecho. El aire dentro de la cabaña comenzó a cambiar. No por el viento, ni por la humedad. Sino por la certeza creciente de que nada era coincidencia. Que alguien los había juntado, no para salvarse mutuamente, sino para que, juntos, encontraran lo que solos no se atreverían a mirar. Lucía dejó el dibujo sobre la caja, como si ese fuera el precio para abrirla. Hugo respiró hondo, bajó la mirada, y con dedos temblorosos tomó una herramienta del suelo. Forzó el candado. No hubo un clic. Solo un leve suspiro de metal cediendo tras años de encierro. Levantó la tapa. Ambos se inclinaron. Dentro no había oro. Ni armas. Ni fotos. Solo una llave. Una pequeña llave oxidada con una palabra grabada al costado: infancia. Lucía se quedó helada. Hugo también. No era una metáfora. No era un juego de símbolos. Esa llave abría algo. Algo real. Algo que, tal vez, había estado cerrado desde antes de que ella supiera hablar. Desde antes de que tuviera nombre. Desde antes de que supiera que alguna vez había olvidado. Y por primera vez desde que lo encontró enterrado, Lucía sintió miedo de sí misma. Porque quizás, la verdad que tanto temían, era ella.
El viento soplaba con una suavidad engañosa, arrastrando consigo el susurro de las hojas secas que danzaban entre los árboles como si supieran que alguien, en algún rincón del bosque, acababa de despertar algo que jamás debió ser perturbado. Lucía sostenía la pequeña llave entre los dedos, con una delicadeza temerosa, como si tuviera miedo de que al apretarla demasiado, el metal la reconociera y la obligara a recordar lo que aún su mente se negaba a aceptar. La textura rugosa del óxido bajo su pulgar le provocaba un escalofrío que nacía en la piel pero se propagaba directamente al alma. Hugo, de pie a su lado, no decía nada. Su rostro, habitualmente severo y lleno de contención, parecía más pálido que de costumbre, como si esa única palabra grabada en la llave, infancia, hubiese derribado algún muro dentro de él que llevaba años construyendo piedra por piedra. No se trataba solo de una llave vieja. Era una advertencia. Una amenaza velada. Una promesa que ninguno de los dos había pedido. ¿Y si no estamos preparados para lo que abre? Preguntó Lucía, sin apartar la mirada del objeto. Hugo soltó una risa amarga, sin alegría alguna, y respondió sin mirar a la niña, como si la respuesta estuviera dirigida a sí mismo más que a ella. La gente no se prepara para la verdad, Lucía. Solo la aguanta, o se rompe. El silencio volvió a caer entre ellos como una tela mojada. Pesado, frío, incómodo. Pero esta vez no era un silencio vacío, sino uno lleno de preguntas que los rodeaban como sombras. ¿Por qué esa llave estaba allí? ¿Quién la había colocado en la caja? ¿Qué tenía que ver todo eso con la vida, o el encierro, de Hugo? Y más importante aún, ¿por qué Lucía sintió que esa palabra grabada hablaba más de ella que de él? Decidieron salir de la cabaña. El bosque, aunque lúgubre, les ofrecía la sensación de movimiento, de escape, como si los árboles pudieran distraerlos del miedo. Mientras caminaban por senderos apenas visibles entre raíces, musgo y ramas, Lucía volvió a sentir aquella opresión en el pecho. No era dolor. No era angustia. Era una especie de reconocimiento inexplicable. Como si ya hubiese estado allí antes. Como si cada paso que daba no la llevara a un sitio nuevo, sino que la devolviera a algo que había querido olvidar. Hugo, en cambio, parecía guiarse por una certeza muda, como si supiera exactamente a dónde dirigirse. No lo decía, pero sus pasos eran firmes, decididos, como si un mapa invisible se desplegara dentro de él. Lucía lo notó. ¿Sabes a dónde vamos? Le preguntó, con una mezcla de sospecha y necesidad de confiar. Él asintió lentamente, sin girarse. No. Pero mis pies sí. Hay lugares que uno olvida, pero que el cuerpo recuerda. Caminaron durante casi una hora. El aire se volvía cada vez más denso, y la luz del sol comenzaba a declinar. No era aún de noche, pero el bosque lo parecía. El canto de los pájaros había cesado, como si supieran que no era prudente hacer ruido en ese tramo del mundo. Finalmente, llegaron a un claro. En medio de él, una construcción abandonada, hecha de piedra y madera ennegrecida por la humedad, emergía entre la maleza como un animal dormido. No era una casa. Ni un refugio. Era algo más. Algo más viejo, más profundo, más oculto. Algo que ni siquiera la naturaleza se había atrevido a reclamar del todo. Lucía se detuvo en seco. Su respiración se agitó sin razón aparente. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Una imagen fugaz, sin forma, cruzó por su cabeza. Una risa. Un grito. El olor de algo ardiendo. Pero desapareció tan rápido como llegó. Miró a Hugo. Él la observaba con atención. Ya no como a una niña, sino como a alguien que compartía un secreto con él, aunque aún no lo supiera. «¿Este lugar, qué es?», susurró Lucía, sabiendo que, fuera cual fuera la respuesta, no la tranquilizaría. «Es donde todo empezó», respondió Hugo con un tono tan bajo, tan íntimo, que pareció que las palabras no estaban dirigidas a ella, sino al edificio mismo. Caminaron hacia la entrada. No había puerta, solo un marco podrido cubierto por una cortina de yedra. Cruzaron el umbral, y el aire en el interior era distinto. Más frío.
Más denso. Como si cada rincón estuviera impregnado de secretos demasiado viejos para morir. En el fondo del pasillo principal, una trampilla metálica esperaba en el suelo. Pequeña. Oxidada. Con un candado. Lucía no necesitó preguntar. Sacó la llave del bolsillo. Hugo no dijo nada. Ni la miró. Solo se hizo a un lado. Las manos de la niña temblaban, pero sus dedos encontraron la cerradura sin dificultad. El sonido del clic, cuando la llave giró, fue suave. No resonó como un portazo. Fue más bien como el susurro de algo que despertaba tras años de silencio. Levantó la trampilla. Un olor denso, similar al de tierra mojada y madera podrida, emergió del hueco. Y allí, bajo una luz casi inexistente, vieron lo imposible. Un cuarto subterráneo. Con paredes de piedra. Y dibujos infantiles en cada rincón. Los colores aún vivos. Las líneas temblorosas pero llenas de emoción. Y en el centro, un nombre. Pintado con letras grandes, desiguales, y en rojo, Lucía, 5 años. Ella se quedó paralizada. No podía hablar. No podía moverse. Sus labios temblaban, pero ninguna palabra salía. Hugo, en cambio, bajó la mirada con una tristeza vieja, amarga, resignada. Te trajeron aquí. Tú eras la llave, y ni siquiera lo sabías. Lucía dio un paso atrás. Las lágrimas brotaron sin permiso. Todo en ella comenzó a colapsar. No entendía cómo, ni por qué. Pero esa habitación, esos dibujos, su nombre. Era suyo. Y si ese lugar era suyo, entonces, lo que allí ocurrió también. El aire en el interior del cuarto subterráneo no se limitaba a oler a encierro y humedad, parecía tener peso, una densidad invisible que se depositaba sobre los hombros como una manta empapada. Lucía sintió que apenas podía respirar, no porque el lugar careciera de oxígeno, sino porque su mente comenzaba a llenar ese espacio con memorias que no comprendía del todo. Pero que le resultaban tan familiares como una canción de cuna que alguna vez la hizo dormir y llorar en la misma noche. Sus ojos recorrían las paredes como si su mirada fuese arrastrada, no guiada. Allí, entre trazos infantiles torpes y colores que el tiempo había apagado sin borrar, aparecían escenas dibujadas por una mano diminuta pero desesperada, un sol que lloraba, una niña sentada sola en una esquina. Una figura de mujer con el rostro tachado con crayón negro. Y luego, en el extremo opuesto del cuarto, el dibujo de una figura masculina, grande, sin rostro, junto a la misma niña, esta vez con una línea roja que los unía, como un cordón. Lucía cayó de rodillas, no por el impacto físico de lo que veía, sino porque algo dentro de ella cedió. Fue como si la fuerza que había mantenido firme su identidad hasta ese momento se resquebrajara y comenzara a dejar salir una verdad que llevaba años buscando una grieta por donde escapar. Yo estuve aquí, susurró, con la voz quebrada por la incredulidad, los labios secos y el temblor extendiéndose por su espalda como una descarga eléctrica. Hugo no se movió de la entrada. Sus ojos se mantenían fijos en un rincón del cuarto donde no había dibujos, solo una tabla de madera con marcas de arañazos, como si alguien hubiese intentado salir. Él lo sabía. O, al menos, algo dentro de él ya lo presentía desde antes de encontrar aquel cuarto. Pero ahora, tener a Lucía arrodillada allí, con el rostro empapado por un llanto antiguo y silencioso, hacía imposible continuar fingiendo que era un espectador más en esa historia. No fue un orfanato. No al principio, dijo finalmente, con una voz tan baja que parecía una confesión más que una declaración. Lucía lo miró, con los ojos abiertos como platos, la respiración entrecortada. ¿Qué estás diciendo? Hugo no respondió de inmediato. Caminó hacia una esquina del cuarto y retiró un trozo de madera suelto del suelo. Debajo, cuidadosamente oculto, había un cuaderno de tapas duras, cubierto por una capa de polvo tan espesa que parecía un fósil. Lo tomó con manos temblorosas, y al abrirlo, ambos sintieron que el tiempo retrocedía, que las paredes comenzaban a estrecharse, que el pasado, disfrazado de infancia, regresaba con los colmillos bien afilados. El cuaderno estaba lleno de notas escritas con una caligrafía casi obsesiva.
Cada página era un testimonio de seguimiento, una especie de diario clínico. Fechas. Comportamientos. Respuesta positiva al estímulo con presencia masculina. Reacción agresiva frente a objetos cotidianos. Incapacidad de establecer contacto visual sostenido. Cada frase estaba escrita con tinta negra, sin emoción alguna, con la frialdad de quien documenta una prueba sin importar el dolor de los sujetos implicados. Y ahí, al final, un nombre. Lucía Vega. Sujeto 5. Lucía sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Se llevó la mano al pecho. Su respiración se aceleraba tanto que el aire parecía no llegarle a los pulmones. Hugo se arrodilló frente a ella. Su rostro, endurecido por años de mentiras y dolor, ahora mostraba algo más cercano al miedo. Te usaron, dijo, con una mezcla de rabia y tristeza. Te convirtieron en parte de algo que no debió existir. Aquí no te cuidaron. Aquí te estudiaron. Como a un experimento. Lucía cerró los ojos, intentando detener el vértigo que se apoderaba de su mente. Las escenas de su niñez regresaban con una intensidad insoportable, como si alguien hubiese encendido de golpe todas las luces de una habitación en la que había vivido a oscuras durante años. Recordó noches de insomnio, el rostro borroso de una mujer que solo aparecía cuando lloraba, la voz metálica que le decía que no debía preguntar, que debía quedarse quieta, que lo que sentía no importaba. De pronto, todos los silencios de su infancia cobraban sentido. No era olvido, era manipulación. Lucía abrió los ojos lentamente y miró a Hugo con una mezcla de rabia y vulnerabilidad que lo atravesó por completo. ¿Por qué yo? ¿Qué estaban buscando en mí? Él bajó la mirada. Apretó los labios como si luchara por contener una verdad que llevaba años queriendo salir pero que no sabía cómo ser pronunciada. No lo sé del todo, respondió, al fin. Pero no eras la única. Y lo peor es que los responsables aún viven, y no todos están lejos. En ese instante, algo se rompió más allá del cuarto subterráneo. Un ruido sordo vino desde arriba, como si alguien hubiese cerrado una puerta con fuerza. Lucía se incorporó de golpe, todavía con el cuaderno en la mano, mientras Hugo se tensaba como si su cuerpo reconociera una amenaza que su mente aún no podía ubicar. Se miraron por un segundo, sabiendo, sin necesidad de palabras, que ya no estaban solos en la casa. Nos encontraron, murmuró Hugo. Demasiado pronto. ¿Quién? Él no respondió. Sacó su móvil del bolsillo. Sin señal. Lo lanzó al suelo con frustración. ¿Qué significa esto, Hugo? Que no era casualidad que ese lugar estuviera enterrado. Era un secreto que alguien quería mantener muerto. Y ahora que lo abrimos, vendrán por nosotros. Lucía apretó el cuaderno contra su pecho como si fuese un escudo. No lo entendía todo, pero sí una cosa, esa libreta contenía respuestas, tal vez no a lo que buscaba al principio, pero sí a la pregunta que en ese momento comenzaba a quemarle por dentro. ¿Quién soy realmente y por qué intentaron borrarme? Hugo caminó hasta una estantería carcomida y empujó un falso panel trasero. Un pasadizo estrecho se abrió detrás, revelando una escalera angosta de madera. El olor a encierro era más fuerte allí, pero también lo era la posibilidad de escapar. Tenemos que salir antes de que la historia se repita, dijo. Y tú, Lucía, tú tienes que sobrevivir para contarla. Ella lo miró por un momento. Dudó. Pero luego asintió, guardando el cuaderno bajo su ropa. Cada paso hacia la oscuridad de esa escalera era como caminar hacia el vientre de la verdad misma. Y aún no sabían que lo peor no estaba en lo que habían descubierto, sino en lo que aún les quedaba por recordar. Y así comenzó la huida, con los secretos respirándoles en la nuca, con la memoria afilándose como un cuchillo, con el pasado pisándoles los talones. La historia no había terminado. Apenas estaba despertando. Las escaleras crujían bajo el peso de sus pasos mientras bajaban en silencio, casi sin aliento, como si ese fuera el único modo posible de escapar de algo invisible pero implacable. El aire frío del subsuelo comenzaba a ceder, dando paso a una humedad más densa, casi tangible, que parecía envolverlos como una manta opresiva.
Lucía sostenía el cuaderno contra su pecho con fuerza, como si al hacerlo pudiera impedir que las páginas se escaparan y con ellas las respuestas que contenían. El pasadizo desembocó en un sótano oscuro, donde la penumbra apenas les permitía distinguir la forma de viejos barriles y muebles cubiertos de polvo. Pero lo que más les llamó la atención fue la única puerta que conducía hacia afuera, cerrada con una pesada cadena oxidada y un candado que había resistido el paso del tiempo. Pero no la desesperación de quienes buscaban la verdad. Hugo sacó un alicate pequeño de su bolsillo, con manos que temblaban apenas, y comenzó a cortar la cadena mientras Lucía, con la mente agitada, repasaba mentalmente todo lo que habían descubierto. Cada palabra del cuaderno, cada dibujo en las paredes, cada susurro del hombre enterrado vivo, ahora resonaba con un significado mucho más oscuro y personal que nunca antes había imaginado. Ella no era solo una niña perdida, era una pieza clave en un rompecabezas que involucraba vidas, traiciones, y una red de mentiras que había calado profundo en su propia sangre. No te imaginas lo que he intentado olvidar, dijo Hugo en voz baja, mientras la cadena caía al suelo con un ruido metálico que pareció un disparo en el silencio. Es un juego sucio que trasciende generaciones. Pero ahora, con esto en tus manos, todo puede cambiar. Lucía levantó la vista, sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que las palabras de Hugo eran verdad, y también que estaba más cerca que nunca de descubrir la auténtica historia de su vida, aquella que no le habían contado, o que le habían hecho olvidar. ¿Y ahora qué? Preguntó ella, aún sintiendo el peso de la incertidumbre apretándole el pecho. ¿Hacia dónde vamos? Hacia afuera, respondió él, empujando la puerta con dificultad, hasta que cedió y les permitió salir a la noche abierta. Pero no será fácil. Nos están buscando, Lucía, y no solo para silenciarte. Quieren algo más, algo que aún no comprendemos del todo. La ciudad les recibió con un frío cortante y un silencio inusual para la hora, como si también estuviera conteniendo la respiración, anticipando lo que estaba por venir. Caminaron rápido, con las sombras de los edificios proyectándose largas y amenazantes sobre la acera, conscientes de que cada segundo perdido podía ser el último. Mientras avanzaban, Lucía notó cómo sus pensamientos se entrelazaban con cada detalle, el eco lejano de sirenas, el crujido de ramas al ser pisadas en un parque cercano, el latido acelerado de su propio corazón. Todo parecía formar parte de una coreografía siniestra que los empujaba hacia un destino que ambos temían enfrentar. Pero también había un impulso interno que la mantenía en pie, una fuerza que la obligaba a no rendirse, a creer que, aunque la verdad doliera y sus miedos fueran enormes, existía una oportunidad real para cambiar su historia y, quizás, sanar las heridas que creía imposibles de cicatrizar. Hay alguien que puede ayudarnos, dijo Hugo, rompiendo el silencio mientras esquivaban un grupo de personas que pasaban ajenas a la tormenta que se gestaba. Alguien que estuvo cerca de todo esto y que quiere redimirse. Lucía apretó los labios, dudando. Cada vez que pensaba en confiar en alguien nuevo, sentía como un muro invisible se levantaba entre ella y la esperanza. Pero también sabía que no podían hacerlo solos, que la verdad era demasiado pesada para cargarla en solitario. Entonces, no hay vuelta atrás, susurró, con la voz cargada de una mezcla de miedo y resolución. Si hay una posibilidad de cambiarlo todo, tenemos que tomarla, aunque nos cueste todo lo que somos. Y así, bajo la luz tenue de una farola solitaria, comenzó una nueva etapa de su viaje, una carrera contra el tiempo, contra sombras que se movían en silencio y contra el pasado que amenazaba con devorarlos. El destino los había unido para algo mucho más grande que ellos mismos, y ninguno de los dos podía imaginar aún hasta qué punto sus vidas estaban entrelazadas con la oscuridad que habían desenterrado. Las luces parpadeantes de una vieja cafetería en una esquina poco transitada, fueron el refugio temporal al que Hugo y Lucía llegaron tras horas de escapar por calles cada vez más desiertas. El aroma del café amargo y el murmullo distante de una radio rota eran lo único que rompía el silencio pesado que se había instalado entre ellos. No era solo el cansancio físico el que los agobiaba, sino el peso insoportable de lo que ahora sabían y del riesgo inminente que enfrentaban. La sombra de sus perseguidores parecía crecer con cada paso que daban, y aunque la puerta de aquel lugar se cerró tras ellos, no pudieron evitar sentir que esa protección era apenas una ilusión frágil.
a punto de quebrarse en cualquier instante. Hugo se sentó en un rincón, sus manos cubiertas de polvo y arañazos temblaban mientras miraba el cuaderno con renovado detenimiento, como si en esas páginas pudiera encontrar no solo respuestas sino también una salida. Lucía, a su lado, permanecía en silencio, intentando ordenar en su mente el torbellino de sensaciones que la invadían, rabia, miedo, confusión, y un extraño atisbo de esperanza que se negaba a extinguirse a pesar de todo. «Hay algo que no me has dicho», le espetó ella finalmente, sin apartar la vista del cuaderno. «Algo que escondes y que siento como un muro invisible entre nosotros». Hugo levantó la mirada, cansado y vulnerable, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, dejó caer las máscaras. «No es solo tu historia, Lucía», dijo con voz ronca. «Este secreto es mucho más profundo de lo que imaginas. No solo tú estuviste ahí, no solo tú fuiste marcada. Yo también formo parte de este laberinto oscuro, y he intentado escapar de él durante años, pero cada vez que creía estar libre, algo me arrastraba de vuelta». Ella lo miró con los ojos muy abiertos, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies, porque esa confesión no solo desvelaba una nueva dimensión del misterio, sino que también borraba las pocas certezas que le quedaban. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz temblorosa. Hugo tomó aire, luchando contra el peso de la culpa que parecía hundirlo en la silla. «Fui uno de los guardianes de ese lugar, Lucía. No un guardia cualquiera, sino alguien encargado de vigilar y mantener el secreto, aunque eso significara callar y ocultar cosas que deberían haberse denunciado. Me arrepiento cada día, pero también sé que esa culpa es lo que me ha mantenido vivo, esperando el momento de reparar lo que destruimos». Lucía sintió que todo su mundo se tambaleaba al escuchar esas palabras. El hombre que hasta hacía poco parecía un salvador ahora se convertía en parte de un enigma mucho más doloroso y complejo. La línea entre víctima y culpable se difuminaba, y lo que parecía una historia de rescate comenzaba a mostrar las cicatrices de una traición mucho más profunda. «¿Por qué ahora? ¿Por qué decides contarme esto?», preguntó, entre lágrimas contenidas y un nudo en la garganta que le impedía hablar con claridad. Hugo la miró con una mezcla de tristeza y determinación. «Porque tú mereces saber la verdad completa, aunque duela. Y porque necesito que confíes en mí si queremos salir de esta sin que nos destruyan. Nadie más puede ayudarnos, solo nosotros dos, y la verdad, por dolorosa que sea, es nuestra única arma». En ese instante, la puerta se abrió de golpe y una figura apareció en el umbral, con ojos que reflejaban tanto sorpresa como preocupación. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo», dijo la voz, una mujer de rostro marcado por la dureza de la vida, pero con una luz inconfundible de esperanza. «He estado siguiendo sus pasos y creo que sé quiénes están detrás de todo esto». Lucía y Hugo intercambiaron una mirada que mezclaba miedo y alivio. Sabían que la llegada de esa mujer era un giro inesperado, una nueva pieza en el rompecabezas que podía cambiarlo todo o terminar por destruirlos. «Mi nombre es Marta», continuó ella, acercándose lentamente. «Fui amiga de alguien que trabajó en ese lugar, y he dedicado años a desenterrar lo que ellos quisieron enterrar. Lo que están enfrentando no es solo una conspiración, es un veneno que ha infectado a demasiadas personas. Pero juntos, tal vez podamos apagarlo antes de que destruya lo que queda de nuestras vidas». Las palabras de Marta resonaron en la habitación como un tambor de guerra, despertando en Lucía una mezcla de terror y una determinación feroz que hasta entonces no sabía que poseía. Esa noche, entre confesiones, planes y promesas rotas, entendió que el camino hacia la verdad sería un sendero tortuoso, lleno de sombras y decisiones que pondrían a prueba no solo sus cuerpos, sino también sus almas. Porque a veces, para encontrarse a uno mismo, hay que perderlo todo primero. La madrugada estaba teñida de un silencio denso, casi irrespirable, mientras el pequeño grupo avanzaba con paso sigiloso hacia el lugar que Marta había señalado como el epicentro de la oscuridad que los perseguía. Cada sombra parecía cobrar vida propia, cada crujido en el suelo era un presagio de lo que estaba por desvelarse, y en sus corazones ardía una mezcla de miedo, esperanza y una determinación inquebrantable que los mantenía en movimiento, pese al agotamiento y a la incertidumbre. Lucía sentía cómo la tensión le comprimía el pecho,
la sensación de que aquel momento definitorio estaba a punto de estallar la atravesaba con una intensidad casi insoportable. Hugo caminaba a su lado, con la mirada fija en el horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir el cielo con tonos rojizos, como si el mundo mismo se preparara para una batalla invisible. Marta, en silencio, sujetaba con fuerza un sobre manchado de polvo y tiempo, un último mensaje que nadie se atrevía a abrir hasta llegar al lugar indicado. Cuando llegaron a la entrada de una antigua mansión abandonada, cubierta de enredaderas y cicatrices del tiempo, el aire se volvió más pesado, cargado de una electricidad que parecía vibrar bajo sus pies. El corazón de Lucía latía tan rápido que creía poder escucharlo resonar dentro de su propio cráneo, y un sudor frío recorría su espalda, a pesar del frío que envolvía el ambiente. Con manos temblorosas, Marta desenrolló el sobre y sacó un papel amarillento, arrugado, sobre el que había un único nombre escrito con tinta corrida: para ti, Lucía. El silencio se hizo absoluto cuando Lucía despegó la hoja, y al leer las primeras líneas, un estremecimiento recorrió su cuerpo entero, como si una corriente eléctrica la atravesara de punta a punta. Aquello no podía ser verdad, o al menos eso quería pensar, pero las palabras eran claras, implacables y devastadoras. Lucía, mi querida hija, sé que este mensaje te encontrará en un momento en que la verdad parece imposible de afrontar, pero no hay mayor acto de amor que decirte quién eres realmente. No eres solo una niña perdida, no solo eres la que salvó una vida, sino que eres la llave de un secreto que muchos han intentado enterrar contigo. Soy tu padre, y fui quien enterró al hombre que ahora intenta salvar, no para silenciarlo, sino para protegerte de un destino que jamás imaginaste. Todo lo que has vivido, todo el dolor, no fue casualidad, sino un camino trazado para proteger lo que nadie más podría salvar, tú. Ahora que la verdad está a punto de salir a la luz, debes decidir si quieres ser prisionera del pasado o dueña de tu futuro. Las palabras resonaron en la mente de Lucía con una intensidad abrumadora, y su mundo, construido a base de recuerdos rotos y secretos, se derrumbó en cuestión de segundos. Hugo la sostuvo firmemente por los hombros, sin decir una palabra, mientras Marta bajaba la cabeza, como si el peso de esa revelación también la aplastara. Pero justo cuando parecía que todo había llegado a su fin, un ruido seco detrás de ellos hizo que se giraran de golpe. La figura oscura que emergió de las sombras no era un enemigo cualquiera, sino alguien que Lucía reconoció con horror y confusión, era el hombre que había estado enterrado vivo. Pero ya no era el hombre débil y desvanecido que recordaban, sino alguien lleno de fuerza, con ojos que brillaban con una mezcla peligrosa de furia y desesperación. ¿Creen que esto termina aquí? Su voz era un susurro cortante, una amenaza que congeló el aire a su alrededor. Nadie escapa del pasado sin pagar el precio. Y tú, Lucía, tienes una deuda que saldar. El suelo pareció abrirse bajo sus pies, y en ese instante, cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, las luces de la mansión comenzaron a encenderse una a una, revelando a decenas de personas que emergían de la oscuridad, todas con rostros que Lucía había visto alguna vez en sus sueños. Rostros que le pertenecían y que también parecían atrapados en una telaraña de secretos y mentiras. Bienvenida a la verdad, susurró Hugo, mientras la multitud se acercaba lentamente. Aquí comienza tu verdadero destino. No puedes huir, porque esta historia no solo es tuya, sino de todos los que alguna vez quisieron enterrarla. Y entonces, cuando todo parecía perdido y la desesperanza los envolvía, Lucía comprendió que la única forma de sobrevivir era enfrentar la oscuridad que llevaba dentro. Romper las cadenas invisibles del pasado y escribir su propia historia, aunque el mundo entero se resistiera. El sol finalmente rompió el horizonte, bañando la escena con una luz intensa y cegadora. Pero nadie apartó la vista del hombre que se acercaba a Lucía con una sonrisa cruel y un secreto aún más oscuro oculto tras sus ojos. ¿Estás lista para saber lo que realmente eres?, preguntó con voz baja, casi un susurro que recorrió la piel de todos como un escalofrío. En ese instante, la pantalla se funde en negro, dejando a la audiencia suspendida en un abismo de preguntas, dudas y un deseo irresistible de descubrir qué pasará. Mientras el eco de aquella última pregunta resuena en la mente de todos.